en esta mañana, mire, vamos a dejar que el doctor fluya. Edwin, tú siempre me ministras. Siempre que el doctor predica, siempre ministra nuestras vidas y nos gozamos. Yo sé que lo va a poner en un contexto que uno puede entender, ¿verdad? Pasa por acá, Edwin, que podamos entender el contexto, ¿verdad? Médico, así que... Aleluya. El material que él tiene es bastante, así que hay una aplicación en su teléfono. Si usted puede grabar en su teléfono la conferencia o el mensaje, hágalo. Yo siempre lo hago. Siempre que Edwin predica, alguien predica, pongo mi teléfono para uno refrescar y escuchar y ser bendecido. Así que abrimos nuestros corazones, que Dios nos hable. Aleluya, el nombre de Cristo. Bendito el que vive y reina para siempre. Amén. Aleluya. Estamos más que regocijados de estar aquí. Y es más que un privilegio de poder tratar este tema tan importante con mis hermanos, con mis amados hermanos en la congregación Rosa de Sarón. Qué Dios tan bueno tenemos, ¿eh? Pero fíjate cómo es. Dios habla y nosotros escuchamos. Dios manda y nosotros vamos. Qué Dios tan bueno. Él dice y nosotros obedecemos. Así que estamos aquí en obediencia a su palabra para ministrar este tema, que es la salud del cuerpo. Quiero invitar a las personas que nos ven a través de las redes y a todos los hermanos que están acá que no han podido disfrutar de la serie desde el principio, que vayan a la página de la iglesia y que puedan ver las últimas semanas para que puedan disfrutar y puedan hacerlo de manera serial, puedan seguir la secuencia de los mensajes. Porque como el pastor bien nos habló, este es un tema muy integral, este es un tema que abarca todos los aspectos de la vida del hombre. El libro de la carta de Primera de Corintios, su capítulo 3, vamos a considerar el versículo 16, versículo 17. Yo no puedo abordar este tema solamente de manera científica. De manera que para abordar este tema, yo debo hacerlo desde ambas perspectivas, de la perspectiva espiritual y la perspectiva de la ciencia. Y es impresionante, mis hermanos, que cuando usted ve lo que se ha comprobado científicamente mediante un método científico, las conclusiones finales no contradicen la palabra, apoyan lo que la palabra dice. Hipótesis son hipótesis, pero cuando algo ya está confirmado por un método científico, no he encontrado una discrepancia con lo que la palabra dice. El ser humano hace muchas investigaciones y llega a la conclusión de que los hombres viven en promedio en esta era 70 años y hasta 80 años. Y la Biblia en Salmo, más de 500 años antes de Cristo, dice que el hombre va a vivir 70 años y los más robustos 80. Pero la Biblia, antes de aplicar un método científico, ya el Señor nos está diciendo, hay que ponerle valor a la palabra de Dios. Es lo primero, es nuestra guía, es nuestra base. Y todo lo demás tiene que ser filtrado por la palabra. Primera de Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuando abordamos el tema de salud, como bien expresó nuestro pastor, el término salud es un término integral, es un término que abarca muchas posiciones, muchas áreas, pero si queremos concentrar el término salud al cuerpo, todavía sigue siendo un término integral. No podemos decir que la salud solamente es la ausencia de enfermedades. Cuando vamos a la definición que nos da la Organización Mundial para la Salud, nos dice que la salud es un estado de completo bienestar que incluye el bienestar físico, mental y social, y que no solamente es la ausencia de afecciones o enfermedades. De manera que también enfocando la salud en el cuerpo como tal, tenemos que decir que sigue siendo un tema integral que no tan solo abarca que estemos bien físicamente, que nos podamos mover y que fisiológicamente todo esté funcionando bien en nuestro organismo. Vamos a pasar a la próxima diapositiva, por favor. Bendito Dios. A la próxima. Pero este texto
nos deja algo bien claro, y es que nos dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Repasando brevemente, porque es muy importante cómo es este proceso, el creyente recibe la palabra de Dios a través de las buenas nuevas, que es el Evangelio. El creyente cree en esa palabra y el creyente entiende que hay un estado de pecado en su vida y el creyente entiende que necesita a Dios. Es aquí en este estado donde es importante pasar a lo que es el arrepentimiento. Cuando el creyente pasa a un arrepentimiento genuino, verdadero, ocurre algo dentro de su interior. En el interior del creyente hay una transformación y esa transformación también es integral. Porque así como la salud es integral, también la salvación es integral. Es una salvación, una transformación que ocurre a nivel del alma, como nuestro pastor nos enseñó. Ocurre también a nivel del espíritu, pero esa transformación también se va a reflejar en el cuerpo. Cuando esto pasa y ocurre este arrepentimiento genuino, es donde ocurre lo que llamamos el nuevo nacimiento del creyente. Cada uno de nosotros tenemos que pasar por el nuevo nacimiento, porque si un creyente no nace de nuevo, no podrá ver a Dios, no pertenece a Dios. Es importante, como Jesús le dijo a Nicodemo, que tienes que nacer de nuevo. Este proceso del nuevo nacimiento que da como el traste, que en el momento el cuerpo del creyente se transforma en el templo del Espíritu Santo. Significa eso que ahora el Espíritu viene a morar en ti y viene a morar en mí. Pero significa eso que ahora el Espíritu Santo se transforma en un coach del creyente para guiarte en ese proceso de transformación, en ese proceso que tiene que darse en tu vida. Por eso es que decimos que la transformación ocurre siempre de adentro hacia afuera, nunca de afuera hacia adentro, que es el problema que tienen los religiosos. Los religiosos quieren transformar el cuerpo, pero no hay una transformación interna. El Evangelio del Señor es relación, porque el Espíritu Santo viene a conectarnos nuevamente con el Señor, pero el Evangelio del Señor es buenas nuevas, es relación, es cambio, es transformación. Si hay algún cristiano que vive una vida cristiana, valga la redundancia, y no experimenta cambio progresivo en su vida ni transformación, entonces debe revisarse, porque es posible que este proceso no se haya dado y esté en peligro su vida. Todos tenemos que pasar por acá. Todos tenemos que autorreflexionar en nuestras vidas y darnos cuenta de que seguimos avanzando en el cambio progresivo que el Espíritu Santo va haciendo en nuestras vidas. El problema también de las personas religiosas es que toman todo lo que dice la palabra de Dios, pero si lo tomaran correctamente estaría bien. No lo toman correctamente, lo sacan de contexto, se inventan reglas nuevas, dogmas nuevas, escriben todas estas dogmas y dicen, si hago todo esto, al final voy a tener esta recompensa. Obviando el arrepentimiento y la transformación del Espíritu Santo. Cuando una persona salta el proceso original que te estoy diciendo, es una persona religiosa, es una persona que no ha alcanzado salvación todavía, porque es necesario que nazca de nuevo. De manera que el Espíritu Santo ahora habita en tu vida, en tu cuerpo. Y la palabra aquí, en esta lectura que tuvimos en 1 Corintios, nos dice muy claramente que tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. Pero no tan solo eso, sino que dice que el que destruyera el cuerpo, Jehová lo va a destruir a él. ¿Qué significa esto? Que tenemos un principio bíblico muy claro de cuidar el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. La salvación en este tiempo, en el plano físico en el cual usted y yo nos encontramos hoy en día, todavía no ha sido completada. En el plano donde habita Dios en la eternidad, ya nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Jesús. Escuche esto. Aleluya, gracias Señor. Cuando vamos al plano de la eternidad donde está Dios, usted y yo ya tenemos una salvación completa. Pero nosotros sabemos que Dios ha sujetado esta creación a un tiempo, a una cronología. En la eternidad no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Pero lo que Dios sujetó en nosotros, lo sujetó con un pasado, un presente y un futuro. Y por eso la salvación en este plano todavía no se ha completado. La salvación del alma, ese peso de condenación que estaba en el alma, fue instantáneamente quitada cuando usted nació de nuevo. El espíritu fue automáticamente renovado cuando usted nació de nuevo. Pero el cuerpo todavía no ha sido restaurado. ¿Cuándo se va a completar nuestra salvación en este plano físico?
con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que ustedes, al igual que yo, estamos todos esperando a nuestro Maestro. Porque es aquí que lo que estemos vivos, vamos a ser transformado nuestro cuerpo. Ya la naturaleza caída de este cuerpo va a desaparecer en ese momento. Y los que estén en la presencia del Señor van a recibir en la resurrección un cuerpo nuevo también transformado. Pero mientras tanto seguimos teniendo problemas con la carne. Esta carne todavía está vendida al pecado, como dice Pablo. Esta carne todavía tiene la naturaleza caída. Entonces esa es la lucha del cristiano del día a día. Pelear con los deseos que están en la carne que todavía no ha sido transformada. Pero fíjese qué cosa esta. La carne tiene una naturaleza caída, pero Dios te manda que la cuides. Porque es el templo del Espíritu Santo. Dios te dice, no te dejes gobernar por los deseos de la carne, pero cuida la carne. Cuida la carne. Hay muchas corrientes religiosas, hermano, que hablan del autoflagelo de la carne, de maltratar la carne. De maltratarla. Incluso muchos cristianos pensaron en un momento que hasta algunas de las actividades que hacemos, como el ayuno, maltrataba el cuerpo. Comprobado científicamente que no es así, usted lo va a ver. De manera que en la palabra no vas a encontrar el maltrato del cuerpo. Hay otras citas, pero no voy a entrar a esas citas porque el tiempo no nos va a dar. Así que cuando vamos aquí a 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2, podemos decir que este ha sido como el verso matriz donde hemos basado todo el mes. Dicho sea de paso, saludo a los líderes de la iglesia, a todos los pastores de la casa, a nuestro senior pastor, por la iniciativa de este mes de salud, que ha sido de mucha bendición para toda la iglesia y para todos los que observan a través de las redes sociales. Juan, hablándole a Gallo, el amado, él le dice a quien amo en la verdad, le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que prosperes en todas las cosas, en la salud del alma, en la salud, en todo lo que estamos hablando. Pero cuando dice acá, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, ahí se está refiriendo específicamente del cuerpo. Que estés conservado, que tengas una salud física. Cuando dice que prospere en todas las cosas, en el alma, se habla de la salud del alma, la salud del espíritu, pero cuando habla ese texto, que tenga salud, se está refiriendo estrictamente a lo que es la salud del cuerpo. Le está diciendo a él que él esté bien físicamente y que su cuerpo esté bien conservado. Vamos a pasar la próxima, por favor. ¿Cómo se ve la salud desde la perspectiva del creyente? Otra vez, tenemos que tener salud en todas las áreas. Salud del alma, salud del espíritu, salud del cuerpo. Pero entonces ahora seguimos abordando lo que es la salud del cuerpo. Hay dos corrientes que he identificado, a ver si alguno de ustedes están en este grupo. ¿Quiénes estarían en el grupo de cuidar solamente el alma y el espíritu? Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a la iglesia, vamos a tomar todas las reglas, literalmente todo esto que está acá, y vamos a olvidarnos del cuerpo, porque como el cuerpo es malo, pues no tengo que cuidarlo. ¿Quiénes tomarían este extremo de hacer eso? ¿O quiénes tomarían el extremo de decir, tengo que cuidar el cuerpo y me voy a olvidar del interior, me voy a olvidar del alma, me voy a olvidar del espíritu? Estos son dos extremos que vemos hoy en día. Nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios de balance. Cuando usted ve lo que es la creación de Dios, usted verá que toda la creación está balanceada. Todos nosotros estamos caminando, estamos funcionando porque tenemos un sistema fisiológico y anatómico que está en equilibrio. El universo está en equilibrio. Solamente la distancia perfecta entre el sol y la tierra permite la vida en la tierra. Muy cerca del sol y el calor no nos hubiese dejado existir. Muy lejos del sol y el frío no sería propicio para la vida. Todo está en un equilibrio. Aprendemos de Dios que Dios no es extremista. Dios es equilibrado, es balanceado. ¿Sabe quién sí es extremista? La naturaleza caída del hombre. La naturaleza caída del hombre siempre se va a los extremos. Y estos dos grupos, próxima por favor, vamos a verlo de la siguiente manera. Aleluya. Próxima por favor. Aleluya. Santo Dios. Aleluya. Próxima. Aleluya. Bendito Dios. Vamos a ver aquí en Mateo 16:26 que dice,
Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Este grupo de personas generalmente son personas adineradas, personas que viven bien, que tienen mucho dinero y están tratando de buscar la manera de cómo alargar su vida. No le interesa la transformación interior, no le interesa el nuevo nacimiento, lo que le interesa es simplemente prolongar su vida. Pero ¿de qué te va a valer vivir 100, 200 años si al final vas a perder tu alma? ¿De qué te va a valer tener todo en este mundo, alcanzar riquezas y alcanzar todas las cosas si cuando mueras vas a perder tu alma? Pero el otro grupo lo vemos en personas que son religiosas. Hay una corriente religiosa que no atiende las necesidades del cuerpo. Y esta persona se agarra mucho de este texto que está en Romanos 8, del 6 al 11, donde dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Varón, deje de estar yendo al gimnasio, que el ocuparse de la carne es muerte. ¿Te has escuchado eso? ¿Te has escuchado eso? Se agarran de esto para decir que ahí está diciendo que no cuides el cuerpo. Cuando nosotros ayunábamos de jovencitos, nosotros probiábamos, pastor, y decíamos, sufre carne, sufre. Y pellizcábamos la carne en broma, de que sufre, que está sufriendo la carne y para eso es el ayuno. Pero la Biblia no nos manda a que nosotros maltratemos el cuerpo. Este texto lo sacan de contexto y lo doblan para que diga lo que no dice. Cuando dice ocuparse de la carne es muerte, está hablando de ocuparse de seguir los deseos carnales en tu vida. Esos deseos carnales van a estar. ¿O usted cree que no va a venir un pensamiento de la carne, un deseo de la carne para que hables una mentira, para que hagas algo que tú sabes que está mal? Va a venir. El ocuparse de la carne, el darle rienda suelta a esa naturaleza caída en tu vida te va a llevar a la muerte, inevitablemente. Te va a llevar a caer en vicios. Te va a llevar a caer en actividades que van a maltratar tu cuerpo y te van a matar, tanto físicamente como espiritualmente. Pero cuando dice ocuparse del espíritu, tiene que ver ocuparse de esa transformación que el espíritu hace en tu vida. Ocuparse de que en tu vida sea visible el fruto del Espíritu Santo. De manera que cuando vemos el versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Está hablando de los deseos de la carne para entrar al contexto. Y el 8 dice más todavía, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El texto habla, la Biblia nos enseña que tenemos que cuidar el templo, pero tenemos que disciplinarlo también. Hay un texto muy fuerte de Pablo, que él dice que él pone su cuerpo en servidumbre. Dice Pablo. Y Pablo usa una frase un poco difícil. Dice que golpea su cuerpo. Pero no es que él golpea su cuerpo literalmente. Él se está refiriendo a disciplinar el cuerpo. Cada uno de nosotros tenemos que tener la disciplina para poder tratar el cuerpo como debe ser, para poder tener la salud que debemos tener y cuidar el templo del Espíritu Santo. Se requiere que los deseos carnales estén suprimidos bajo el dominio propio que todos tenemos en el Señor. Y se requiere que nosotros tengamos la disciplina para crear los hábitos a través de la renovación que el Espíritu Santo hace en nuestra mente para poder cuidar el templo del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Entonces, vamos a poner las prioridades en orden. ¿Cuáles son las prioridades del cristiano en el término, en el área de la salud del cuerpo? Lo primero es el corazón, pero no el corazón físico como está ahí, el corazón espiritual, el alma. Atendamos al alma primero. Creamos en el Señor, nazcamos de nuevo. Porque cuando el cristiano nace de nuevo, entonces ese Espíritu Santo va a traer la renovación de la mente. A través de la palabra de Dios, cuando usted recibe toda esta información y se deja ministrar por la palabra de Dios, su mente va cambiando, va transformándose, se va renovando. Y entonces ya usted viene con actitudes nuevas, ya viene con un comportamiento nuevo. Ya el hombre que era grosero con la esposa comienza a ser amable. ¡Aleluya! Bendecimos el nombre de Jehová. ¡Aleluya! Pero el que hablaba mentira deja de hablar mentira. El que era indisciplinado comienza a tener disciplina. Pero eso todo es por la transformación del espíritu de la mente. Esa transformación da el traste también con el cuidado del cuerpo. De manera que este es el orden de prioridad de cómo el cristiano obtiene salud. Vamos a la próxima diapositiva, por favor.
¿Dónde se perdió la salud del cuerpo? Porque si nosotros tenemos que cuidar la salud, es porque en algún momento el ser humano perdió la salud. Nosotros sabemos que Dios creó al ser humano completamente, era perfecto en todo, tanto fisiológicamente, genéticamente, anatómicamente, perfecto con toda perfección. Pero cuando se introduce el pecado, entonces aquí esa perfección se cae. Ahí hay un daño que cambia la fisiología del ser humano y cambia la genética del ser humano. ¿Qué fue lo que trajo el pecado? Porque el culpable acá es el pecado. El pecado trajo la enfermedad y trajo la muerte. Ay, me van a tener que dejar hablar de enfermedad y hablar de la muerte. Ustedes no se asustan si hablamos de la muerte, ¿verdad? Vamos a ver. No tenemos muerte, yo vine a ministrar vida aquí. Pero hay algo importante que ustedes tienen que entender de la muerte. De manera que lo que el pecado introdujo en ese momento se pierde la salud, la perfección del ser humano. Y entonces ahí entra la enfermedad y entra la muerte. Cuando Dios le dice a Adán, cuando comas del fruto, ciertamente morirás. Literalmente eso fue lo que pasó. Adán murió. Escucha esto. Cuando Adán y Eva caen en la desobediencia, ahí mismo ellos mueren. Ahí, porque están viviendo todavía. Ellos caminaban y, ¿sí o no? Después de ahí Adán vivió un total como de 960, ¿verdad? 930 años. Pero realmente murió, te lo voy a comprobar. Te voy a enseñar cómo entra la muerte al cuerpo. Pon atención. Próxima diapositiva, por favor. Para poder entender esto, tenemos que saber lo que es la vida y lo que es la muerte. Nosotros decimos, y aquí hay varias personas que son también trabajadores del área de la salud. Tenemos a mi hermano Joselo, que va a entender esta parte, que es lo que nosotros hacemos en el hospital. Nosotros decimos que una persona tiene vida o no tiene vida, dependiendo de si hay o no hay presencia de signos vitales. ¿Ya? Si una persona tiene signos vitales, está vivo. Si una persona no tiene signos vitales de manera irreversible, está muerto. Esa es la forma, ese es lo que es el concepto de vida y de muerte que usted y yo manejamos y aceptamos, ¿sí o no? Pero vámonos a un plano espiritual. Porque en un plano espiritual no es así. Cuando vamos a la palabra de Dios nos enseña que la vida es Dios. Él es la fuente de vida. Él es la vida y Él es quien sustenta la vida. De manera que espiritualmente el que está en Dios está vivo. El que tiene a Dios tiene la vida. El que no tiene a Dios no tiene la vida. ¿Qué significa esto? Que si una persona está caminando y respirando y no tiene a Dios, aunque exista, no está vivo. Bueno, mis colegas científicos que están viendo esto, me van a decir de todo, pastor. Pero el que no entiende, no entiende. Es así. Espiritualmente hablando, el que no está en Dios no está vivo. Usted y yo pasamos de muerte a vida porque antes nosotros respirábamos y andábamos, pero estábamos muertos porque estábamos separados de Dios. En el momento que usted nace de nuevo, ¿usted pasó de qué? De muerte a vida. Aleluya. Y usted va a decir, pero, ¿por qué entonces respiran si no tienen a Dios? Porque Dios es tan misericordioso que Él sustenta la existencia. Porque si usted y yo estamos aquí hoy fue porque Dios nos sustentó la existencia cuando estábamos muertos. Si no fuera por estas misericordias de Dios en sus atributos, ninguno de nosotros estuviéramos acá. Así que los que todavía están muertos sin Dios tienen la oportunidad de escuchar su palabra, de creer en su palabra, de aceptar al Señor, de nacer de nuevo y pasar como hemos pasado nosotros de muerte a vida. Amén. Bendito Dios. Con la muerte se complica un poco más. Porque si bien es cierto que la vida es Dios, la muerte, lo que significa espiritualmente hablando, es ausencia de Dios. Todo el que no tenga a Dios está muerto, ya sea de manera temporal o de manera eterna. Escúcheme esto. Cuando una persona está en la tierra y existe, camina, respira, y no tiene a Dios, está muerto, pero todavía puede revertir eso. Tiene el chance
de arrepentirse y de pasar de muerte a vida. Pero cuando una persona parte de este mundo sin conocer a Dios, queda eternamente separado de Dios. O sea que queda eternamente, está muerto completamente. Entonces, volviendo al plano físico del concepto que nosotros manejamos de muerte y vida, con relación a la ausencia o la presencia de signos vitales, nosotros pensamos que este evento es precisamente eso, un evento. Que la muerte es algo que simplemente pasa y ya. Esta persona dejó de respirar, es un evento que murió ahí y ya. Pero es interesante ver que la muerte no es un evento. La muerte es un proceso. ¿Qué significa que la muerte es un proceso? Que tiene un inicio, que tiene un desenlace y que tiene un final. El final del proceso de la muerte es la culminación de los signos vitales de manera irreversible. Pero entonces, aquí fue que terminó el proceso, pero ¿dónde inició el proceso? El proceso inició allá en Adán y Eva, porque cuando Adán y Eva pecan, la muerte que se introdujo en ellos en ese mismo momento, pase a la otra diapositiva por favor, es lo que nosotros llamamos la muerte celular y el envejecimiento celular. Eso fue lo que entró en Adán y Eva. Cuando Dios dijo, vas a morir, ellos comenzaron a morir ahí mismo. Nosotros tenemos células que todos los días mueren. Y vamos a ver eso un poco más adelante. Para que usted vea cómo fue que la muerte entró al cuerpo. Al final, ese proceso de muerte culminó con que Adán y Eva murieron a los 930 años, Adán. Pero el proceso de muerte se inició inmediatamente, ellos cayeron en el pecado. Fíjese el problema o el conflicto que podemos tener y que quiero aclarar en este día con relación a lo que la Biblia se refiere como muerte. Porque hay que tener cuidado cuando estamos leyendo lo que la palabra nos dice como muerte. Y te voy a explicar por qué. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10 dice, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¿Qué abolió Jesús? El coro, el himno que estábamos cantando de adoración decía, no moriré, sino que viviré. Y es cierto, no hay muerte para el creyente. Ay, Dios mío. Anoten bien, escuchen bien. Jesús abolió la muerte. Te lo voy a demostrar. En Lázaro, cuando a Jesús le dice, al que tú amas está enfermo, Jesús le dice a los discípulos, le dice, esta enfermedad no es para muerte, le dice. Pero cuando usted estudia la historia que nos trae Juan de Lázaro, más abajo Jesús le dice a los discípulos, Lázaro ha muerto. Pero ven aquí, ¿cómo el asunto? ¿O muere o no muere? Dice que la enfermedad no es para muerte y entonces ahora le dice a los discípulos que Lázaro murió. Usted puede pensar que hay un conflicto aquí como una contradicción, pero no lo hay. Lo que pasa es que en el idioma español, muerte es un término muy genérico, general. No te da un significado real de lo que se está hablando la palabra cuando utiliza el término muerte. En griego, la muerte tiene diferentes significados. Hay dos significados diferentes que se usan en el texto cuando vamos al original. Hay dos términos de muerte griego. Uno es el término thanatos, no está en la diapositiva. Este término thanatos significa una separación eterna de Dios. Cada vez que la Biblia encuentra el término thanatos en griego, lo traduce como muerte, pero no te dice que está hablando de una separación eterna, de un tipo de muerte que es una separación eterna de Dios. El que está thanatos fue la persona que no conoció a Cristo, partió de este mundo y ahora queda eternamente separado de Dios. Pero hay otro término que se llama apoznesco o apoznesco, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, me disculpan, no soy griego. Pero ese término apoznesco significa separado del cuerpo, pero no de Dios. Cuando el alma se separa del cuerpo, pero no queda separado de Dios.
Entonces hay dos términos diferentes. Cuando usted entiende estas dos terminologías en griego, usted puede poner en contexto cómo va el verso. Por ejemplo, cuando dice, ¿quién abolió la muerte? Jesús abolió la muerte. ¿Cuál término ustedes creen que se utiliza cuando dice que Jesús abolió la muerte? Ese término muerte fue Thanatos o Apothnesco. Thanatos es una muerte eterna, lejos de Dios. Apothnesco es una muerte, es una separación del cuerpo, pero estás en la presencia de Dios. Cuando dice que Él abolió, que Él quitó esa muerte, lo que Él quitó fue la separación eterna de Dios. El término que se usa ahí cuando tú ves el versículo en el griego es el término Thanatos. Jesús abolió el Thanatos. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay algo como una separación eterna de Dios. Es imposible que el cristiano esté separado de Dios, porque el que tiene a Dios tiene la vida. Bendito sea Dios. De manera que Jesús dijo, Jesús abolió el Thanatos, la separación eterna. Pero aquí dice, en Lázaro, cuando Jesús le dice a los discípulos, esa enfermedad no es para muerte, está diciendo, esa enfermedad no es para Thanatos. No es para una separación eterna de Dios. Pero cuando le dice más hacia abajo en el texto, le dice, Lázaro está muerto, le dice, Lázaro está Apothnesco. Lázaro está separado del cuerpo, pero no está separado de mí. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Por eso la Biblia dice, el que cree en mí, aunque esté Apothnesco, aunque esté separado del cuerpo, ¿qué? Pero claro que es que Dios no es un Dios de muertos. Por eso te digo que estamos ministrando salud y vida hoy. Porque Dios es un Dios de vivos. Aun cuando los seres queridos nuestros han sido separados del cuerpo, hermano, no están muertos. La Biblia no está hablando locura. Cuando dice que no están muertos, no lo están. Porque están en la presencia de Dios. Esperando por un cuerpo glorificado. En la resurrección, bendito sea el nombre de Dios. Ese proceso de muerte celular que fue introducido por el pecado comenzó aquí. Ahí pasó lo que es el cambio en el genoma humano. Ahí comenzó a envejecer el ser humano. Hoy en día la ciencia tiene el desafío de revertir esto. Si la ciencia logra revertir el envejecimiento y la muerte celular, va a agregar a la vida del hombre, en vez de vivir décadas, el hombre va a vivir centenas, cientos de años. Ay, ¿usted cree que esto no es lo que están haciendo hoy en día? Gracias al avance de la ciencia. Entre la ciencia que más han aumentado en el siglo pasado y en el siglo presente, está en las ciencias biológicas, está la genética. La genética ha tenido un crecimiento exponencial y ellos están tratando de descifrar esto. ¿Cómo podemos parar esta muerte celular y cómo podemos parar el envejecimiento celular?